Primero, muchas gracias a la directora del museo por acogernos esta tarde y a Sipitu por construir lazos y organizar esta tertulia, ¿verdad? Que, bueno, a mí me toca la última, pero quizás una parte más difícil, porque yo le voy a hablar de las migraciones. Hemos estado viendo cómo en 5 continentes que ya está muy desarrollado las políticas, ¿verdad?, de género, la igualdad, pero todavía es más difícil todavía. Entonces, yo voy a darle unas pinceladas de cuál es la situación, la perspectiva de la mujer migrante en el mundo y luego pues algunas notas sobre cuál es la situación en España. En este momento, no sé, la Organización Internacional para las Migraciones es una organización, para quien no lo sepa, intergubernamental. No somos una ONG ni somos una fundación, nuestros miembros son los gobiernos, tenemos 157 Estados miembros y 280 observadores entre Estados miembros y organizaciones y fundaciones. Estamos dentro del paraguas, no somos una agencia de Naciones Unidas, pero sí estamos en el paraguas de Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues nuestra presencia es los 5 continentes, como antes decía, y nuestra misión es el trabajar en los derechos de los migrantes. Lo cual, pues si ya hemos visto a lo largo de las ponencias de mi antecesora en los 5 continentes hay dificultad en el reconocimiento de los derechos de las personas autóctonas, de las personas nacidas en cada uno de ellos, pues imagínense el reconocimiento de estos derechos en las personas que están moviéndose, ¿no? Le voy a dar algunas cifras porque en este momento de la historia, aunque a veces no lo veamos como tal, pero es el momento en el que más gente vive fuera de su país de origen. En 2013 tenemos 238 millones de personas migrantes internacionales, de los cuales hay más de 78 millones que en el año 1990. O sea, fíjense cómo se ha triplicado la cifra. Y a nivel global, el número de desplazados internos dentro de los países se aproxima a 27,5 millones de personas y 15,4 millones de refugiados en todo el mundo. Pues como vemos, es un mundo que cada vez es más móvil, está más interconectado y en el cual la migración se ha convertido en una parte integrante de la vida de más de 100 millones de mujeres. En estas etapas de su vida, una creciente proporción de mujeres abandona su entorno familiar para realizar estudios, para trabajar, casarse, reunirse con familiares o huir de una situación peligrosa en su propio país. Para muchas mujeres y niñas, la migración es un medio para realizarse, para desarrollarse y para ejercer sus derechos humanos. Pero el ser migrante y mujer expone a unos grandes riesgos. El riesgo a ser objeto de la violencia, que es el primer riesgo. Sin embargo, las mujeres que afrontan estos peligros durante su viaje, que lo voy a determinar, inaccesibilidad al derecho jurídico, porque aquí hemos estado hablando de derechos de igualdad, pero tengan presente que los migrantes en general y las mujeres en particular pues se mueven de un país a otro sin ningún reconocimiento de derechos en muchos casos. Lo que llamamos las ilegales, que nosotros nunca hablamos de ilegal, sino de irregular. Son cuestiones administrativas. Sin embargo, una persona por el simple hecho de moverse de un país a otro o de un continente a otro, pues cae en una situación en la que está en un limbo jurídico, no tiene ningún reconocimiento de esos derechos. Entonces, tiene inaccesibilidad en los derechos, discriminación de personas, sujeción a la trata y al tráfico, contrataciones que no son éticas, violencia por razón de género y dificultades para encontrar un trabajo adecuado. En la mayoría de los casos son víctimas y tienen trabajo mal remunerado y no regulado. La Organización Internacional para las Migraciones reconoce estos riesgos y vulnerabilidades, así como los retos que cabe afrontar para superarlos. Ahora, sin embargo, pues tenemos también que reconocer que hay algunos, no hay que ser pesimistas, sino optimistas y que algunos logros se han alcanzado y demuestran que los esfuerzos son fructíferos a pesar de las dificultades. La OIM implementa proyectos que proveen diversas herramientas y servicios con miras a empoderar a los migrantes. Nuestro personal está comprometido y somos cerca de 9.000 funcionarios, de los cuales 4.000 son mujeres. Y en este contexto
con motivo pues, del Día de la Mujer y de la unidad de coordinación de nuestra organización, ha recopilado muchas historias, bueno, que ahora no son anónimas, pero que existen. De todas maneras, nosotros tanto luchamos con la igualdad de género dentro de la propia organización como para el reconocimiento de los derechos de las mujeres inmigrantes. Continuamos consolidando nuestra labor sobre el terreno en favor de las mujeres y las niñas, pero hay que tomar medidas urgentes para que se siga haciendo este tipo de funciones con igualdad de género en el ámbito de todas las migraciones. En nuestro caso, las políticas de género garantizan que nuestro personal experto cuente con las herramientas y las prácticas necesarias para llevarlas a cabo. En 2015 hemos iniciado un amplio proceso para actualizar la política de género dentro de la propia organización, adhiriendo a nuestros principios toda la cuestión de género en todos los departamentos, unidades y oficinas en todo el mundo. Pero bueno, centrándonos ya en la población por la que trabajamos, muchas migrantes trabajan en el sector informal, como antes les comentaba, generalmente en profesiones que no están reguladas, como por ejemplo la agricultura, el trabajo doméstico u otros, y son lo que se llama una presa fácil de explotación y abuso. Y la mayoría de las víctimas de trata, en todas las estadísticas del mundo, son mujeres y niñas. Además de los 27,5 millones que le he comentado antes de desplazados internos que hay en el mundo, la mayoría de estos desplazados son mujeres. Y los estudios realizados apuntan que en situaciones de crisis y desplazamiento forzoso, las mujeres corren mayor riesgo de ser objeto de violencia física y sexual a raíz del consiguiente desmembramiento familiar y de la desaparición de las estructuras sociales. Los hombres, en su calidad de miembros de la familia, empleadores, autoridades públicas, incluso son principales autores de esta violencia que padecen las mujeres en los desplazamientos forzados. Por ello es primordial implicarlos a los hombres a nivel comunitario con mira a la prevención efectiva de la violencia hacia las mujeres. Quiero recalcar esto porque en todos los conflictos armados, sobre todo, pues las víctimas de abusos son realmente una población muy invisible. Y para nosotros la situación es cada día más preocupante. Por otro lado, habilitar a las víctimas para que tomen la rienda de su proceso de curación ha demostrado ser una perspectiva acertada para evitar mayores abusos y para ayudar a los migrantes a reconstruir su vida. Y dado que la mayoría de los casos la violencia contra la mujer migrante nunca se denuncia, que ese es un grave problema, la OIM considera que es necesario establecer los mecanismos de prevención para cerciorarse de que el proceso migratorio sea seguro tanto para las mujeres como para los hombres. Por ello, les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en Somalia, la OIM ha desarrollado una alianza innovadora con Panasonic a fin de distribuir miles de luminarias solares en los campamentos de desplazados para acrecentar la seguridad de las mujeres y niñas durante la noche. Este y otro proyecto similar en Pakistán han dado lugar a una notable disminución de la violencia durante la noche en los campamentos de desplazados. Fíjense qué cosa tan simple y tan sencilla. En Medio Oriente y en África septentrional, la OIM se centra en fortalecimiento institucional de gobiernos para proteger adecuadamente a los trabajadores migrantes, especialmente a los empleados domésticas. También aspiran a habilitar a las mujeres ayudándoles a comprender sus derechos jurídicos y las medidas prácticas que cabe adoptar, porque en muchos casos los derechos existen, pero existe un gran desconocimiento sobre cómo se pueden habilitar esos derechos. Ahora les voy a hacer algunas pinceladas sobre lo que ocurre en España. Y bueno, nosotros hemos elaborado hace un par de años un informe que estudia cuál es la situación de la población inmigrada en España en general, y hay unos datos concretos sobre la mujer migrante. Y bueno, hemos intentado hacer un trabajo riguroso y con datos constatables. En este caso, hemos visto que a raíz de la crisis se ha reducido la tasa de actividad masculina y, sin embargo, ha aumentado la femenina. La crisis, pues eso, el ritmo de la población activa ha decrecido y, por ejemplo, entre los latinoamericanos pues hubo una disminución muy importante para los hombres, pero para las mujeres empezó más tarde. El efecto de la recesión no ha sido generalizado con las tasas de actividad. Los hombres se registró un decrecimiento mayor que el de las mujeres, como antes les he comentado.
Al movilizar al sector de las mujeres, que muchas de ellas antes estaban inactivas, se incorporan al mercado laboral debido a la pérdida de renta que hay en el hogar. Y estas incorporaciones, de una forma muy notoria en España, se ha producido con las mujeres africanas, en las cuales pues, eran más reacias o por circunstancias familiares a incorporarse, se quedaban más en el seno de la familia, y sin embargo a raíz de la crisis y la pérdida del empleo de los hombres se han introducido más en el mercado laboral. En este caso también es significativo que se ha modificado la tasa tradicional de actividad. Y los datos muestran que el impacto de la crisis sobre el empleo masculino, por ejemplo en la construcción y en la industria, tanto para los autóctonos como para los inmigrantes, pues sin embargo ha habido un cambio de ocupación en el caso de las mujeres. Y en las mujeres el impacto ha sido menor. También hay que decir que el trabajo era menor, por lo cual el impacto era lógico que fuera menor. Y se ha perdido empleo en el comercio, en la hostelería, en la industria y otros servicios, pero en algunas ramas, pues sin embargo, se ha mantenido, aunque también se ha observado que las condiciones laborales han disminuido en toda la población, pero en la población migrante ha sido más incisiva la modificación a niveles negativos. Normalmente los ciclos expansivos las mujeres tienen tasas de paro más altas que los hombres, y sin embargo la crisis ha alterado este panorama, y la desocupación femenina era más baja, que la realidad económica actual afecta a mujeres que ya de entrada se encuentran en una situación de grave desigualdad. El impacto más visible ha sido el incremento del volumen de mujeres dispuestas a iniciar un proceso de inserción laboral, como antes le he comentado. Y esta distribución en todos los grupos de edades, sobre todo entre las mujeres entre 25 hasta las mayores de 45, en los dos ejes. La mayoría de estas mujeres proceden de América Central, América del Sur y, en segundo lugar, a una gran distancia, de África. Más de la mitad de estas mujeres disponen de permiso de residencia y de trabajo, aunque, sin embargo, muchas de ellas no trabajan en el sector formal, sino en el informal. La mayoría tienen responsabilidades familiares, y aunque el porcentaje va disminuyendo. En relación con la situación de la convivencia, la mayoría vive en familias nucleares, aunque una proporción significativa vive sola en sus hogares monoparentales. Hay un gran aumento en que los dos miembros son adultos, pero puede indicar que se han juntado para tener una estrategia y hacer frente a la pérdida de ingresos. En relación con la cualificación, se observa que hay un descenso de mujeres sin estudios, o sea que han aumentado las mujeres con estudios en la sociedad inmigrante, en las mujeres inmigrantes, y al mismo tiempo también ha aumentado el porcentaje de mujeres licenciadas. Las trayectorias laborales han sido muy diversas, sin embargo, hay una gran pervivencia de problemas estructurales. Aumenta la proporción de mujeres sin experiencia previa que quieren realizar un proceso de inserción laboral, hecho que apunta a la incorporación de personas, como le he dicho antes, que han estado inactivas durante cierto tiempo. En relación con la calidad del empleo, pues la mayoría carecen de experiencia, o sea, hay una experiencia laboral, pero sin embargo la mayoría han trabajado sin contrato, cosa que es una circunstancia que, a pesar de disponer de su permiso de trabajo, aceptan trabajar en el sector informal más que en el formal, porque no por conseguir un empleo y unos ingresos. La formación de estas mujeres en general es mayor del trabajo que están llevando a cabo, con lo cual la crisis ha supuesto una mayor precariedad en el empleo, y muchas mujeres se encuentran en una situación de desempleo a tiempo parcial. Significa que no han dejado de trabajar totalmente, pero sí se han visto forzadas a reducir su jornada. Y se experimenta un gran descenso de la demanda en sectores feminizados, muchos de ellos desarrollados en el ámbito informal. Y la urgencia de percibir ingresos fomenta la disponibilidad para aceptar cualquier cosa en sectores no considerados previamente o en condiciones precarias. Hay un aumento de las dificultades también para encontrar trabajo, y hay una pervivencia del modelo de hombre como sostén económico familiar, o sea, el male breadwinner,
y algunas mujeres describen su participación en el mercado laboral como complementaria, aunque se demuestra que ellas son las que mantienen el núcleo familiar. Sin embargo, sigue existiendo la pervivencia del modelo de que el hombre es el sostén económico, con lo cual en el mercado laboral ellas siempre están como complementarias, aunque su contribución sea imprescindible. La crisis tiene un impacto global en las distintas esferas de la vida de las mujeres, como le estoy explicando. Y para muchas de estas mujeres, la crisis supone una reducción de las remesas que envían a sus países, suponiendo un aumento del sentimiento de culpabilidad por no poder atender las necesidades familiares que han venido atendiendo. Entonces, la economía familiar sufre grandes transformaciones en relación con los hábitos de consumo, en algunos casos afectan a las necesidades básicas. Con la reducción de las actividades de ocio, hay una reducción de las actividades de ocio, se aumenta la carga de trabajo doméstico, asumido siempre por las mujeres, y se incrementa su reclusión en el hogar. El aumento del trabajo doméstico no supone un reparto equitativo de las tareas del hogar, y muchas mujeres asumen como propia la responsabilidad de estas tareas. En este caso, las mujeres son gestoras de facto de la economía familiar, decidiendo estrategias para afrontar el descenso de ingresos, y este hecho representa un aumento de sus tareas y responsabilidades, tanto con respecto al trabajo remunerado como a la gestión del trabajo doméstico, agravando el fenómeno de la doble presencia, tanto fuera de su hogar como dentro. Y también en este caso pues tenemos un grave efecto de la crisis y de esta situación en el bienestar psicosocial de las mujeres. Empeora su salud, experimentan trastornos psicosomáticos, estrés y depresión. Además, se generan tensiones con la pareja y con otros familiares. Se sienten responsables las mujeres de las carencias del hogar, hecho que hace que aumente su sentimiento de culpa, angustia e impotencia. Así pues, se demuestra que la crisis ha tenido un efecto muy importante sobre la vida de las mujeres y más sobre las mujeres inmigrantes. Por tanto, es necesario tener en cuenta esta realidad para afrontar y tomar medidas. Dentro de la situación laboral, pues ya le he comentado que generalmente pues, hay una concentración de pérdida de empleo importante, aunque las mujeres se han incorporado al sector informal con más facilidad, para que sus familias puedan seguir percibiendo lo que necesitan. Las mujeres inmigrantes, a raíz de la crisis, se han creado una serie de subgrupos en cuanto a su ocupación, dependiendo también del origen y de la situación. La inmigración en España está compuesta básicamente por mujeres latinoamericanas, seguidas de mujeres europeas nacidas fuera de la Unión Europea, africanas y por último la del resto del mundo. Con lo cual les puedo decir que en algunos países está muy claro una feminización clara de las mujeres. Sin embargo, pues esto no significa que, ya, como le he comentado, nuestra preocupación básica en este momento es ese sentimiento de que pues no pueden enviar remesas, no pueden atender adecuadamente a sus hijos, y bueno, pues es lo que estamos intentando desde nuestra organización apoyar a estos colectivos. Pero ya como vamos con bastante retraso, para concluir, solo quería comentarles que desde nuestro punto de vista, desde la Organización Internacional para las Migraciones, para garantizar la migración segura de mujeres y de las niñas, se requieren, desde nuestro punto de vista, unas perspectivas innovadoras, que es lo que estamos tratando de hacer con acuerdos en los países en los que estamos presentes y con acuerdos y con proyectos de ayuda al desarrollo. En este marco trabaja la Organización Internacional para las Migraciones para que la migración actual de las mujeres y las niñas, que representa la mitad de los 232 millones de migrantes que hay en el mundo, sea en beneficio de todos, que es el lema de nuestra organización. Y la frase que nosotros hemos introducido en el Día de la Mujer para tenerla presente durante todo el año 2015 es que empoderando a las mujeres, empoderamos a la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Efectivamente, sí estamos viviendo una feminización de las migraciones.
pero también una contracción de los inmigrantes, ¿no? Lo que serían los proyectos de ecodesarrollo, donde muchas mujeres están haciendo muchas cosas. México tiene un programa que se llama 3x1, muy interesante también. Y bueno, desgraciadamente, como lo decíamos, son las mujeres las que las peores condiciones sufren. De hecho, aquí tenemos a 3 mujeres que representan a esa diáspora obligada, que ha sido del colectivo saharaui, que de aquí, de hecho, saludo a Salam Aleikum, que a la presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis de España, que ha estado en la cumbre en 1995, también en Beijing, y a otras compatriotas. Y también aprovecho para saludar a gente de la colonia mexicana que están por ahí, a Clara y a otros. Muchas gracias. Esta ha sido la primera mesa. Y bueno, efectivamente, como hablamos, tiene que hacer un trabajo en igualdad. Así que para cerrar este bloque, Willy nos va a tocar algo en el saxofón. Porque yo le voy a hablar de las migraciones. Hemos estado viendo cómo en 5 continentes que ya está muy desarrollado las políticas, ¿verdad?, de género, la igualdad, pero todavía es más difícil todavía. Entonces, yo voy a darle unas pinceladas de cuál es la situación, la perspectiva de la mujer migrante en el mundo y luego pues algunas notas sobre cuál es la situación en España. En este momento, bueno, no sé, la organización y visión es el trabajar en los derechos de los migrantes.
lo cual, pues si ya hemos visto a lo largo de las ponencias de mi antecesora en los 5 continentes hay dificultad en el reconocimiento de los derechos de las personas autóctonas, de las personas nacidas en cada uno de ellos, pues imagínense el reconocimiento de estos derechos en las personas que están moviéndose, ¿no? Le voy a dar algunas cifras porque en este momento de la historia, aunque primero, muchas gracias a la directora del museo por acogernos esta tarde y a Sipitu por construir lazos y organizar esta tertulia, ¿verdad? Que bueno, a mí me toca la última, pero quizás una parte más difícil, porque Nacional para las Migraciones es una organización, para quien no lo sepa, intergubernamental. No somos una ONG ni somos una fundación, nuestros miembros son los gobiernos, tenemos 157 Estados miembros y 280 observadores entre Estados miembros y organizaciones y fundaciones. Estamos dentro del paraguas, no somos una agencia de Naciones Unidas, pero sí estamos en el paraguas de Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues nuestra presencia es en los 5 continentes, como antes decía, y nuestra mirada a veces no lo veamos como tal, pero es el momento en el que más gente vive fuera de su país de origen. En 2013 tenemos 238 millones de personas migrantes internacionales, de los cuales hay más de 78 millones que en el año 1990. O sea, fíjense cómo se ha triplicado la cifra. Y a nivel global, el número de desplazados internos dentro de los países se aproxima a 27,5 millones de personas y 15